Elodia Santillán llevaba exactamente el tipo de vida que muchos consideraban ideal, aunque ella hacía tiempo que había dejado de hacerse ilusiones al respecto. A los 32 años tenía su propia tienda de plantas ornamentales en una concurrida calle del centro de la ciudad. Clientes habituales que venían no solo a por ficus y orquídeas, sino también a charlar. Un marido empresario propietario de una cadena de tiendas de electrodomésticos y una casa de 2 plantas en un barrio decente. Desde fuera, todo parecía próspero. Pero en los últimos meses, algo había cambiado sutilmente, como si hubiera un malestar en el aire que no se podía ni nombrar ni ahuyentar. Hermilo, su marido, se había vuelto diferente. No bruscamente, no en un día, sino como si se hubiera ido alejando poco a poco, convirtiéndose en un educado desconocido con el que compartía cobijo. Antes hablaba de negocios, se quejaba de los proveedores, aconsejaba dónde invertir el dinero. Ahora se limitaba a generalidades. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio, con la mirada fija en su teléfono, y respondía a sus preguntas como si ella preguntara por el tiempo en el estado vecino. Elodia no era el tipo de mujer que montaba una escena o exigía explicaciones en tono elevado. Observaba, analizaba, esperaba, pero la espera empezaba a corroerla por dentro. El domingo por la noche fueron a cenar a casa de los padres de Elodia. Hermilo conducía, mirando por los retrovisores, tamborileando con los dedos en el volante. Elodia miraba por la ventanilla los escaparates titilantes y las casas ahogadas en vegetación. La ciudad se preparaba para el atardecer. Familias con niños sentadas en las aceras, vendedores apilando sus bandejas, música sonando en alguna parte. ¿Va a volver a preguntar tu padre por la ampliación del negocio?, dijo Hermilo de repente, sin apartar los ojos de la carretera. No lo sé, respondió Elodia. Tal vez. Ya le dije la última vez que no pienso abrir nuevos puntos de venta. El mercado está sobresaturado. Ella permaneció en silencio. Hermilo siempre estaba nervioso antes de las reuniones con su padre, aunque se cuidaba de disimularlo. Ramiro Santillán era el tipo de hombre cuya presencia se hacía sentir incluso cuando callaba. 61 años, pelo canoso peinado hacia atrás, una mirada dura que pocos podían esquivar. Era un comerciante de equipos industriales, máquinas herramienta, generadores, bombas, que suministraba a fábricas y obras de todo el país. Tenía contactos en la alcaldía, Hacienda y la policía. Era respetado y temido. Fue él quien una vez le dio a Hermilo el dinero para abrir su primera tienda, le ayudó con el alquiler, le puso en contacto con la gente adecuada. Hermilo lo recordaba, y eso le pesaba. Elodia lo sentía, aunque nunca hablaran del tema abiertamente. La mansión Santillán estaba en las afueras de la ciudad, detrás de una alta verja de hierro forjado, rodeada de un jardín de magnolias y jacarandas. El guardia de la verja les saludó con la cabeza y les abrió la entrada. Hermilo aparcó junto al todoterreno negro de su padre y salió ajustándose el cuello de la camisa. Elodia cogió su bolso y le siguió. La madre de Elodia, Dorotea, los recibió en la puerta. Una mujer bajita con un vestido claro, una sonrisa suave y ojos penetrantes. «Niños, pasad, pasad», abrazó a su hija. Le besó la mejilla y tendió la mano a Hermilo. «Hermilo, ¿cómo estás? Tienes buen aspecto». «Gracias, Dorotea», respondió él sonriendo amplia y sinceramente, como solo él sabía hacerlo. «Tú también estás preciosa, como siempre». Dentro olía a carne asada y pan fresco. Los criados estaban poniendo la mesa en el comedor. Manteles blancos, cubiertos de plata, copas de cristal. Ramiro salió del estudio despacio, con las manos en los bolsillos del pantalón. Saludó con la cabeza a su yerno y abrazó a su hija. Elodia se apartó mirándola fijamente a la cara. «¿Estás cansada?» «Un poco», admitió ella. «Ha sido una semana muy ajetreada. Siéntate, vamos a cenar». Hermilo era la personificación de la atención en la mesa. Servía vino a su suegra, preguntaba a su suegro por las últimas entregas. Bromeaba, reía, contaba un chiste sobre su gerente. Elodia le miraba de reojo como si estuviera viendo una obra de teatro en la que se sabía todos los papeles de memoria. Su marido siempre sabía cómo impresionar. Era encantador, capaz de mantener una conversación. Parecía un hombre seguro de sí mismo. Pero Elodia veía cómo se le movía la vena del cuello cuando su padre le hacía preguntas directas.
Cómo tocaba con demasiada frecuencia el teléfono que tenía junto al plato. El plato principal, cordero asado con verduras, estaba servido. Hermilo estaba comiendo, hablando de un nuevo envío de frigoríficos de Corea, cuando vibró su teléfono. Miró la pantalla y Elodia notó el cambio en su rostro. Una ligera tensión, casi imperceptible, pero que ella percibía. Disculpe, se levantó de la mesa y cogió el teléfono. Tengo que contestar. Es importante. Salió al pasillo y Elodia oyó retazos de frases. Sí, me doy cuenta. Ahora no puedo. Más tarde. Cuando regresó, la sonrisa de su rostro estaba tensa. Ramiro, Dorotea, os pido disculpas, pero tengo que irme. Hay un problema con el proveedor. Tengo que ocuparme del papeleo enseguida. Si no lo hago hoy, todo el envío se quedará atascado en la aduana mañana. No. Domingo por la noche, Ramiro enarcó una ceja, pero su tono era tranquilo. Por desgracia, sí, ya sabe cómo son las cosas. La burocracia nunca duerme. Elodia dejó el tenedor en silencio. No le sorprendía. Había abandonado las cenas familiares 3 veces en los últimos 2 meses. Siempre había algo urgente que hacer. Elodia, ¿me acompañas?, preguntó Hermilo, aunque no había urgencia en su voz. No, negó ella con la cabeza. Me quedaré aquí. Mamá quería enseñarme las nuevas rosas del jardín. Bien, entonces nos vemos mañana. Se despidió, besó a su suegra en la mejilla, estrechó la mano de su suegro y salió. Un minuto después se oyó el ruido de un coche que se alejaba por la ventana. Dorotea suspiró, pero no dijo nada. Ramiro siguió cenando como si nada. Elodia terminó el cordero, aunque se le había quitado el apetito. La conversación en la mesa se hizo más tranquila, la tensión desapareció sin Hermilo. Hablaron del tiempo, de los vecinos, del nuevo centro comercial que se estaba construyendo cerca. Dorotea habló de un acto benéfico que planeaba para el mes siguiente. Después de cenar, su madre fue a la cocina a pedir el postre, y Ramiro sugirió: Elodia, vamos a la terraza. Vamos a tomar un té. Salieron por las puertas de cristal a la amplia terraza que daba al jardín. La tarde era cálida, con olor a flores y a tierra húmeda. Un criado trajo una bandeja con una tetera y tazas. La colocó sobre la mesa y se marchó en silencio. Ramiro sirvió el té, le dio una taza a su hija y se sentó enfrente, reclinándose en su silla. Pareces tensa, dijo sin rodeos. Elodia lo miró. Su padre nunca se andaba con rodeos. No le gustaban las insinuaciones. Cansado, supongo. No me mientas, Elodia. Sonrió. Era inútil tratar de ser tímida con su padre. Hermilo ha cambiado, dijo en voz baja, mirando la taza que tenía en las manos. Estaba distinto, distante. Llega tarde, siempre al teléfono. Responde a las preguntas con una sola palabra. Antes me lo contaba todo, pero ahora era como si tuviera vida propia. Ramiro escuchaba en silencio, con el rostro impasible. ¿Crees que tiene a alguien? Elodia asintió lentamente. No estoy segura, no hay pruebas, pero algo está pasando. Lo presiento. Su padre tomó un sorbo de té y dejó la taza. ¿Quieres que lo investigue? No lo sé, negó con la cabeza. A lo mejor me estoy alterando. A lo mejor realmente tiene problemas de negocios y no quiere agobiarme. Elodia. Ramiro se inclinó hacia adelante, endureciendo la mirada. Si te está engañando, quiero saberlo. Si necesita ayuda, también quiero saberlo. Pero no permitiré que mi hija viva en la ignorancia y el sufrimiento. Yo no sufro, papá. Sí sufres. Ya lo veo. Elodia permaneció en silencio. Era inútil discutir con su padre. Él siempre veía más de lo que ella mostraba. Si necesitas ayuda, yo me encargo, dijo con firmeza. Solo tienes que decirlo. Ella asintió. Ramiro se sirvió más té y se sentaron en silencio, escuchando las cigarras nocturnas del jardín. Elodia se sintió extrañamente aliviada por haber dicho por fin en voz alta lo que llevaba meses royéndola por dentro. Su padre no le ofreció consuelo ni consejos vacíos. Solo le dejó claro que no estaba sola. Cuando regresaron a la casa, Dorotea ya había preparado la habitación de invitados. Elodia subió, se puso la ropa de casa y se tumbó en la cama en la que había dormido de niña. La habitación no había cambiado. El mismo papel pintado, los mismos muebles, la misma vista del jardín desde la ventana. Era un lugar tranquilo. Cogió el teléfono. No había mensajes de Hermilo. Dejó el teléfono en la mesilla de noche y cerró los ojos. Por la mañana se despertó con olor a café. Bajó,
Desayunó con sus padres y agradeció la hospitalidad de su madre. Ramiro la acompañó hasta el coche. «Recuerda lo que te he dicho», le dijo mientras le abría la puerta. «Llámame si necesitas algo». Elodia asintió, se puso al volante y condujo hasta su casa. El trayecto duró 20 minutos. Aparcó delante de la casa y entró. Hermilo estaba sentado en el salón con el portátil sobre las rodillas. Levantó la vista cuando ella entró, asintió en silencio y volvió a mirar la pantalla. «¿Cómo va todo?», preguntó Elodia, quitándose los zapatos. «Bien», respondió él sin apartar los ojos del portátil. «¿Has resuelto el problema con el proveedor?». «Sí», no dijo nada más. Elodia fue a la cocina, se sirvió agua de una jarra y miró por la ventana hacia el patio vacío. Detrás de ella se oyeron pasos. Hermilo pasó por su lado, subiendo las escaleras hacia el estudio. La puerta se cerró tras él. Ella se quedó de pie junto a la ventana, con el vaso en la mano pensando que la vida que creía suya podría haberse convertido hacía tiempo en la de otra persona. El lunes empezó temprano. Elodia se despertó a las 7:30 cuando apenas empezaba a amanecer fuera de la ventana. Hermilo dormía al otro lado de la cama, recostado contra la pared. Se levantó sin hacer ruido, se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Hacer café en esta casa se había convertido casi en un ritual meditativo, el único momento en que los pensamientos no se amontonaban con un peso sofocante. Sacó la cafetera, echó los granos molidos, la puso al fuego y observó cómo el agua hervía lentamente. Hermilo bajó 20 minutos después, ya vestido, con el maletín en la mano. Sirvió café en una taza de viaje y cogió las llaves del coche. «Volveré tarde», dijo sin mirarla. «Tengo una reunión con representantes de una empresa coreana. Luego quizás cene con ellos». «De acuerdo», respondió Elodia. Se marchó y un momento después se oyó el ruido de un coche que se alejaba por la ventana. Elodia terminó su café, cogió su bolso y se puso a trabajar. Su tienda se llamaba simplemente Verdera. El letrero era poco llamativo, verde, pero los clientes habituales conocían bien el lugar. La tienda estaba en la planta baja de un viejo edificio del centro de la ciudad, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Dentro olía a tierra, humedad y follaje, un aroma que a Elodia le gustaba más que cualquier perfume. Hileras de macetas, estantes con abono, macetas colgantes, plantas trepadoras, suculentas, orquídeas, helechos. Abrió la tienda hace 5 años con el dinero que le dio su padre por su cumpleaños. Ramiro dijo entonces: «Haz lo que te gusta, no lo que da más dinero». Elodia obedeció. Una vez dentro, encendió las luces, abrió las ventanas para ventilar y empezó a controlar las plantas. Regarlas, quitarles las hojas secas, poner las macetas al sol. El trabajo era minucioso pero reconfortante. Cada planta exigía atención, cada una tenía su propio carácter. Las orquídeas eran caprichosas, las suculentas no tenían pretensiones. Las ficus crecían lentas pero seguras. Elodia las conocía a todas, como conocería a sus hijos si los tuviera. Con Hermilo llevaban 2 años sin hablar de hijos. Al principio él lo aplazaba, alegando la expansión de los negocios. Luego el tema simplemente dejó de surgir. La primera visita fue la anciana señora Blanca, una clienta habitual que venía todas las semanas a por flores frescas para el altar de su casa. Siempre vestía de oscuro, llevaba un rosario en la muñeca y hablaba despacio, alargando las palabras. «Elodia, querida», entró, apoyándose en su bastón, y sonrió. «¿Qué tal estás? Pareces cansada». «Estoy bien, señora Blanca. Solo mucho trabajo». «El trabajo es bueno, pero no olvides descansar. La juventud no dura para siempre». Fue al mostrador de ramos. «Necesito rosas blancas. Frescas, por favor». Elodia envolvió las rosas en papel, las ató con una cinta y se las entregó a la anciana. Pagó con cambio, contando cada moneda, y se fue, despidiéndose con la cabeza. Luego llegó Orlando, un joven que trabajaba como paisajista y compraba plantas para sus proyectos. Era alegre, hablador, siempre con un chiste. «Elodia, necesito palmeras, muchas palmeras. El cliente quiere convertir su jardín en el Caribe». Se rió. Le dije: «Estamos en México, ¿qué Caribe? Pero tiene dinero, así que será el Caribe». Elodia sonrió. «Tengo unas cuantas especies. Ven, te las enseñaré». Caminaron hasta el rincón más alejado de la tienda, donde había plantas altas. Orlando eligió 6 palmeras,
pidió que se las entregaran y se marchó tarareando algo para sí. El día se alargó lentamente. Elodia charlaba con los clientes, aconsejaba, vendía, pero sus pensamientos volvían a Hermilo, en su frialdad, al teléfono que nunca soltaba de su mano, a la llamada de anoche durante la cena, en lo rápido que se había ido. Todo eso formaba un cuadro que ella temía ver en su totalidad. A la hora de comer, llegó un camión con una nueva entrega. El conductor, un hombre corpulento con bigote, descargó cajas de plantas, ficus jóvenes, dracaenas, algunas cajas de suculentas. Elodia comprobó cada una de ellas, firmó el albarán y empezó a colocar los nuevos productos. El trabajo la distraía, pero no lo suficiente como para ahogar la ansiedad que crecía en su interior como una mala hierba. Por la tarde la tienda estaba tranquila. El último cliente se marchó a las 7:30 y Elodia cerró las puertas, contó la recaudación y anotó todo en un cuaderno. Nunca había confiado en los programas informáticos de contabilidad. Prefería llevar los registros a mano. Le llevaba más tiempo, pero le daba sensación de control. Cuando terminó, apagó las luces, cerró la tienda y subió al coche. La casa estaba vacía. Hermilo aún no había vuelto. Elodia calentó los restos de la cena de la noche anterior, comió de pie junto a la cocina y subió. La casa era grande, de 2 pisos, pero siempre parecía demasiado silenciosa. Solían soñar con llenarla de voces de niños, de risas, de vida. Ahora aquel sueño parecía un fantasma de otra vida. Elodia entró en el dormitorio y vio el teléfono olvidado de Hermilo sobre la cama. Tenía la pantalla levantada, negra y silenciosa. El corazón le dio un vuelco. Siempre llevaba el teléfono consigo. Siempre. Era extraño que lo hubiera olvidado. O lo había olvidado a propósito. Elodia se acercó y cogió el teléfono. La pantalla se iluminó. Necesitaba una contraseña. Probó con una antigua contraseña que conocía. La fecha de su boda. El teléfono vibró, rechazando el intento. Elodia frunció el ceño. Probó con la fecha de su cumpleaños. De nuevo fue rechazada. Luego su cumpleaños. Rechazo. El teléfono se bloqueó un instante. Elodia volvió a dejarlo sobre la cama y dio un paso atrás, sintiendo que algo oscuro y pesado bullía en su interior. Había cambiado la contraseña. ¿Por qué? Si no había nada que ocultar, ¿por qué cambiar la contraseña? Bajó las escaleras, se sirvió agua y bebió un trago. Le temblaban las manos. Elodia sacó el teléfono y buscó el contacto de Ismenia. Su amiga siempre respondía con rapidez. Ismenia, ¿estás libre? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó unos segundos después. Claro. ¿Dónde quieres que quedemos? En el rincón. ¿En media hora? Allí estaré. Elodia se cambió de ropa, cogió las llaves y salió de casa. El rincón era una pequeña cafetería en las afueras del centro. Un lugar tranquilo que servía buen café y tartas caseras. Ismenia y ella solían quedar allí cuando necesitaban hablar tranquilamente. Cuando Elodia llegó, su amiga ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Ismenia Orozco era todo lo contrario de Elodia. Ruidosa, enérgica y directa. Trabajaba como gerente en una empresa de viajes. Dirigía a grupos de turistas, resolvía problemas sobre la marcha y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Pelo rubio recogido en una coleta, pintalabios brillante, vaqueros y zapatillas deportivas. Eran amigas desde la universidad, cuando ambas estudiaban administración. Ismenia se casó pronto, tuvo 2 hijos y siguió trabajando, compaginando familia y carrera con sorprendente facilidad. Tienes muy mal aspecto, dijo Ismenia, en lugar de saludar. Gracias, tú también, sonrió Elodia, sentándose frente a ella. La camarera trajo un menú, pero Ismenia lo rechazó. 2 cafés y tráiganos una tarta de limón. Cuando la camarera se marchó, Ismenia se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Dígame, ¿qué ha pasado? Elodia suspiró y empezó a hablar. Habló de los últimos meses, de cómo Hermilo había cambiado, de lo distante que se había vuelto, de cómo estaba siempre al teléfono, de cómo salía por las tardes, citando al trabajo. Le contó sobre la cena de anoche en casa de sus padres, sobre la llamada telefónica después de la cual él había huido, que hoy había encontrado su teléfono y no había podido desbloquearlo porque él había cambiado la contraseña. Ismenia escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Elodia terminó,
Su amiga se reclinó en la silla y exhaló. Te está engañando, dijo simplemente sin pudor. Es evidente. No estoy segura. Elodia negó con la cabeza. A lo mejor estoy paranoica. Puede que realmente tenga problemas en el trabajo. Elodia, vamos. Ismenia sacudió la cabeza. Eres una mujer inteligente. Te das cuenta de lo que pasa. Solo tienes miedo de admitirlo. La camarera trajo café y pastel. Elodia tomó una taza pero no bebió. Aún así, dijo en voz baja, ¿qué puedo hacer? ¿Acusarle sin pruebas? ¿Hacer un escándalo? No. Ismenia cortó un trozo de tarta y señaló a Elodia con el tenedor. Debes averiguar la verdad. Debes hacerlo. ¿Cómo? Síguele. Elodia miró fijamente a su amiga. ¿Qué? Síguelo, repitió Ismenia. Mira a dónde va, con quién se encuentra. Si está limpio, estarás tranquila. Si no lo está, sabrás la verdad para poder actuar. Es humillante, sacudió la cabeza Elodia. Observar a tu propio marido como un detective privado. ¿No es humillante vivir en la ignorancia? Ismenia enarcó una ceja. Acostada junto a un hombre que probablemente se va con otra mujer todas las noches, sonriéndole, haciéndole la cena, fingiendo que todo va bien. Eso sí que es humillante, Elodia. Elodia permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de café. Ismenia tenía razón. Odiaba admitirlo, pero su amiga tenía razón. No puedo, dijo por fin. No sé cómo seguirle. Me descubrirá. Entonces coge mi coche, sugirió Ismenia. No la conoce. Síguela una vez. Solo una vez. Si no encuentras nada, olvídalo. Pero al menos inténtelo. Elodia levantó la vista. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Mira, mañana trabajo desde casa. No necesito el coche. Lo recoges por la mañana, lo sigues y lo traes de vuelta esta noche. Muy sencillo. Elodia negó con la cabeza, pero ya podía sentir que algo en su interior se rendía. Vivir en la ignorancia se había vuelto insoportable. Cada día, cada noche, cada silencio de Hermilo la estaba cortando por dentro. Tal vez Ismenia tenía razón. Tal vez la verdad, cualquiera que fuese, necesitaba ser conocida. Lo pensaré, dijo en voz baja. No lo pienses. Decide. Ismenia extendió la mano y cubrió la palma de Elodia. Mereces saber la verdad. Terminaron el café y siguieron hablando de los hijos de Ismenia, del trabajo, del tiempo. Pero Elodia apenas escuchaba. Por su mente solo pasaba un pensamiento. Seguirle, reconocerle, verlo. Cuando salieron del café, Ismenia se despidió de ella con un abrazo. Llámame mañana por la mañana. Cuéntame lo que has decidido. Elodia asintió y subió al coche. El trayecto de vuelta duró 15 minutos. Cuando llegó a casa, la luz del salón estaba encendida. Hermilo estaba sentado en el sofá con su portátil. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Dónde has estado? Con Ismenia, respondió Elodia, quitándose los zapatos. Ya veo. Volvió a mirar la pantalla. Elodia pasó junto a él y subió al dormitorio. El teléfono de Hermilo ya no estaba sobre la cama. Se cambió de ropa, se tumbó y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a un punto: seguirlo. Por la mañana, Elodia se despertó con la cabeza despejada. La decisión había madurado en algún lugar durante la noche, en las profundidades donde la lógica dejaba paso al instinto. Llamó a Ismenia antes del desayuno. Me apunto. Bien, respondió su amiga. Ven a mi casa, recoge el coche. Elodia se vistió y bajó a la cocina. Hermilo ya se había ido a trabajar. Había una nota sobre la mesa. Volveré tarde. Corto, como siempre. Se bebió el café, cogió el bolso y se dirigió a casa de Ismenia. Su amiga vivía en una casita a las afueras, con un parque infantil en el patio. Cuando Elodia aparcó, Ismenia ya la esperaba en la puerta con las llaves de su coche rojo. Toma, le tendió las llaves. El depósito está lleno. Ten cuidado. Gracias. Cogió Elodia las llaves con las manos temblorosas. Elodia. Ismenia le puso una mano en el hombro. Veas lo que veas, recuerda. Es mejor saber que adivinar. Elodia asintió. Subió al coche rojo y arrancó el motor. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno y actuar. Elodia estuvo casi 3 horas sentada en el coche rojo de Ismenia, aparcado a 2 manzanas de la oficina de Hermilo. Había elegido un lugar que le permitiera ver la salida del edificio donde se encontraba la tienda principal de su cadena, pero sin pasar desapercibida.
El coche de su amigo era discreto, un coche pequeño y viejo, con la pintura descolorida, de los que se ven en cualquier calle de la ciudad. Hermilo nunca lo habría notado. Era una mañana calurosa. El sol abrasaba y Elodia abrió las ventanillas para que entrara aire en el habitáculo. Había comprado una botella de agua en el kiosco más cercano y la bebía a sorbos, sin perder de vista la entrada del edificio. Los transeúntes pasaban a la deriva, oficinistas con cafés para llevar, mamás con cochecitos, comerciantes con carritos de la compra. Nadie prestó atención a la mujer del coche. Elodia se sintió tan ridícula como un personaje de novela policíaca barata. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Durante demasiado tiempo había vivido en la ignorancia. Demasiadas preguntas se acumulaban en su interior. A la 1:30, Hermilo salió del edificio. Elodia lo reconoció enseguida. Alto, con una camisa clara y un maletín en la mano. Caminó con seguridad, sin mirar atrás. Sacó las llaves de su berlina plateada y se puso al volante. Elodia arrancó el motor, esperó a que se detuviera en la entrada y le siguió, manteniendo la distancia. Seguir a alguien en el tráfico urbano era más difícil de lo que pensaba. Había que mantenerse lo bastante cerca para no perderlo de vista, pero lo bastante lejos para que no se diera cuenta. Elodia trató de mantenerse a unos cuantos coches de distancia, reajustándose con cuidado para no llamar la atención. Hermilo conducía con calma, sin sobrepasar el límite de velocidad, girando con seguridad, como si conociese la carretera de memoria. Atravesaron el centro, pasaron por la plaza con la fuente donde se reunían los músicos callejeros los fines de semana, por el antiguo mercado donde se vendían verduras y especias, por la escuela donde los niños salían a la salida del colegio. Elodia sujetaba el volante con fuerza, sintiendo que la tensión aumentaba por momentos. ¿A dónde se dirigía? ¿A quién? ¿Podría estar equivocada? ¿Realmente se dirigía a una reunión de negocios? Pero Hermilo no giró hacia el distrito comercial, sino hacia las afueras de la ciudad, hacia donde comenzaban las nuevas urbanizaciones. La carretera ascendía, serpenteando entre las colinas, pasando por obras, edificios inacabados, vallas publicitarias con fotos de familias felices delante de sus nuevas casas. Era un barrio de lujo para los que podían permitirse parcelas grandes, piscinas y vistas de la ciudad. Elodia había estado aquí un par de veces cuando uno de sus clientes había encargado plantas para el jardín de su nueva casa. Hermilo se detuvo ante la puerta de una de las casas, de 2 plantas, moderna, con grandes ventanales y fachada blanca. Alrededor de la casa había un jardín, aún desnudo, sin plantas, pero con caminos y fuentes. Elodia se hizo a un lado, doblando una esquina donde podía ver la verja, pero el coche permaneció a la sombra de los árboles. Apagó el motor y se quedó mirando. Hermilo salió del coche, se ajustó la camisa, sacó el teléfono y marcó un número. Habló brevemente, guardó el teléfono y esperó. Elodia se agarró al volante y sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿A quién esperaba? ¿Qué estaba pasando? Unos minutos después, otro coche se detuvo ante la puerta. Un crossover blanco, nuevo y reluciente. Una joven se apeó de él. Elodia entornó los ojos. La chica tendría unos 24 años, no más. Pelo largo y oscuro, vestido ajustado, tacones altos. Caminó hacia Hermilo, sonriendo, y él le devolvió la sonrisa. No se besaron, no se abrazaron a la vista de todos. Solo se quedaron uno al lado del otro, hablando. Y había algo íntimo en aquella cercanía, en la forma en que él se inclinaba hacia ella, en la forma en que ella lo miraba. Algo que a Elodia le afilaba más que cualquier cuchillo. Entonces se detuvo un tercer coche, un sedán negro con el logotipo de una inmobiliaria en la puerta. Se apeó un hombre de mediana edad, vestido de traje y con una carpeta bajo el brazo. Estrechó la mano de Hermilo, saludó con la cabeza a la chica y abrió la verja con una llave. Los tres entraron en el recinto de la casa. Elodia estaba sentada sin moverse. Sus pensamientos eran confusos. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. ¿Qué es lo que ve? ¿A Hermilo comprando una casa con esta chica? Para esta chica, sacó el móvil, encendió la cámara y empezó a hacer fotos. Fotografió el portal, el número de la casa en el cartel, la calle,
los coches. Le temblaban las manos y algunas de las fotos salían borrosas, pero siguió disparando. Necesitamos pruebas, necesitamos hechos, porque si se fuera ahora y le contara a alguien lo que vio, podrían no creerla. Podrían decir que se lo estaba inventando, que los celos habían nublado su juicio. A través de las ventanas de la casa podían verlos caminar por las habitaciones. El agente inmobiliario mostraba algo, gesticulaba, explicaba. Hermilo asentía, miraba a su alrededor, tocaba las paredes. La chica caminaba a su lado, mirando por las ventanas, sonriendo. En un momento dado, Hermilo le pasó el brazo por los hombros, tiró de ella hacia sí y ella se acurrucó, apoyando la cabeza en su pecho. Era un gesto de intimidad, un gesto de posesividad. Elodia sintió que algo en su interior se rompía, se hacía añicos. Colgó el teléfono, cerró los ojos y trató de respirar con calma, pero su respiración se entrecortaba, no le llegaba el aire. Abrió la puerta del coche, salió y se apoyó en el capó. Le temblaban las piernas. El mundo a su alrededor nadaba como si lo mirara a través de una columna de agua turbia. En algún lugar lejano, los niños gritaban, los perros ladraban, los coches tocaban el claxon. Y ella se quedó de pie bajo el sol abrasador, intentando averiguar cómo vivir con lo que acababa de ver. Elodia se obligó a volver al coche. Se sentó, cogió una botella de agua y bebió unos sorbos. El agua estaba caliente, desagradable, pero al menos la calmó un poco. Volvió a coger el teléfono y siguió grabando. Ahora metódicamente, fríamente. Cada toma era un arma. Cada toma era una verdad que no podía ser cuestionada. Pasaron unos 40 minutos en la casa. Elodia esperó sin apartar los ojos de la puerta. El sol quemaba. El sudor le corría por la espalda, pero no se movió. Por fin salieron. El agente inmobiliario sostenía una carpeta, explicando algo, mostrando los documentos. Hermilo cogió la carpeta, la hojeó, asintió. Luego sacó un bolígrafo del bolsillo y empezó a firmar los papeles. Allí mismo, de pie en la puerta. La chica lo miraba con adoración, sonriendo. Cuando terminó, el agente inmobiliario le estrechó la mano, cogió la carpeta y subió a su coche. Hermilo abrazó a la chica, le besó la frente y se quedaron así unos segundos mientras Elodia filmaba, filmaba y filmaba, hasta que la memoria de su teléfono se llenó de docenas de fotos. Luego se dirigieron a sus coches. La chica se marchó primero, saludando a Hermilo. Hermilo se quedó un rato mirándola, subió a su turismo y se marchó. Elodia no le siguió. No necesitaba saber nada más. Ya había visto suficiente. Anotó la dirección de la casa en su teléfono, guardó todas las fotos en una carpeta aparte y arrancó el motor. Aún le temblaban las manos, pero ahora no era solo un escalofrío de miedo o sorpresa. Era rabia, pura, fría y ardiente rabia desde el interior. Elodia dio media vuelta y condujo de vuelta a la ciudad. La carretera parecía interminable. Sus pensamientos giraban en torno a un punto. Él había comprado una casa. Para ella. Para esa chica que podría ser su hija. Firmó los papeles. La abrazó. La besó. Está construyendo con ella la vida que una vez prometió a Elodia. ¿Y qué hizo ella? Sentada en casa, esperando, creyendo, haciendo la vista gorda a todas las señales, a todos los indicios. Se paró en el bordillo porque ya no podía conducir. Le temblaban tanto las manos que no podía sujetar el volante. Elodia salió del coche, se apoyó en él y cerró los ojos. Quería gritar, dar un puñetazo, romperse, pero se quedó allí, apretando los puños, sintiendo cómo la rabia llenaba cada célula de su cuerpo. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recobrar la compostura. Elodia volvió al coche, sacó el teléfono y llamó a Ismenia. ¿Qué pasa? Su amiga contestó enseguida. ¿Le has seguido? Sí. ¿Y? Tenías razón. La voz de Elodia era plana, casi sin emoción. Compró una casa, para su amante. Lo vi todo. Lo filmé todo. Silencio al otro lado. Entonces Ismenia exhaló suavemente. Elodia, lo siento mucho. No lo sientas, la cortó Elodia. No necesito compasión, necesito decidir qué hacer a continuación. Ven a verme. Hablaremos. No. Voy a casa de mi padre. ¿A casa de tu padre? Ismenia se sorprendió. Elodia, ¿estás segura? Tal vez deberías calmarte, pensarlo primero. Ya lo he pensado.
Gracias por el coche. Lo devolveré mañana. Colgó sin esperar respuesta y se marchó. A casa no, no a la tienda, a casa de su padre, porque Ramiro Santillán era la única persona que podía ayudarla, el único que sabría qué hacer, el único que no sentiría lástima por ella, solo actuaría. El trayecto hasta la mansión de sus padres duró media hora. Elodia condujo sin darse cuenta de nada a su alrededor. El mundo estaba borroso. Lo único que existía era la carretera, el volante en sus manos y la rabia que latía en sus sienes. Cuando se detuvo ante la verja, el guardia la reconoció y abrió la entrada sin hacer preguntas. Elodia aparcó delante de la casa y entró. Su madre estaba sentada en el salón con un libro, pero al ver a su hija se levantó de inmediato. «Elodia, ¿qué te pasa? Tienes muy mal aspecto». «¿Dónde está papá?» «En el estudio». Pero que Elodia no quiso escuchar. Atravesó el pasillo, subió las escaleras y empujó la puerta del estudio. Ramiro estaba sentado ante un enorme escritorio de madera, ordenando unos papeles. Levantó la vista, vio a su hija e inmediatamente dejó los papeles a un lado. Elodia. Entró, cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio. En silencio, sacó su teléfono, abrió una carpeta de fotos y se la entregó. «Échale un vistazo». Ramiro cogió el teléfono y hojeó las fotos. Su rostro permanecía impasible, pero Elodia vio que su mandíbula se tensaba, sus ojos se entrecerraban. Miró detenidamente cada foto, luego le devolvió el teléfono. «¿Quién es la chica?» «No lo sé. Su amante. Compró una casa para ella. Le vi firmar los papeles». Ramiro se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Dónde era?» Elodia dio la dirección. Su padre asintió, cogió un bolígrafo y la anotó en un papel. «Muy bien. Has hecho bien en venir». «Papá», la voz de Elodia tembló por primera vez en todo el día. «¿Qué se supone que debo hacer?» Ramiro la miró fijamente. «Nada. No hagas nada. Yo lo arreglaré». «¿Y cómo?» «No es asunto tuyo». Se levantó, se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «Elodia, te prometí que si te engaña me encargaré de ello. Cumpliré mi promesa. Pero tienes que prometerme que no volverás con él. Te quedarás aquí hasta que termine». «¿Y qué vas a...?» «No preguntes. Solo confía en mí». Elodia miró a los ojos de su padre. Había en ellos el acero que había conocido desde niña. Cuando Ramiro Santillán tomaba una decisión, nunca se echaba atrás. Jamás. Ella asintió. «Me alegro. Confío en ti. Entonces ve a asearte. Mamá te hará algo de cenar, y yo haré algunas llamadas». Elodia salió de la oficina sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin se había quitado de encima la carga que había llevado durante los últimos meses. Ahora era cosa de su padre, y sabía que Ramiro Santillán no lo dejaría así. Bajó las escaleras, donde su madre la esperaba con rostro ansioso. Dorotea rodeó a su hija con los brazos, sin hacer preguntas, limitándose a abrazarla mientras Elodia permanecía de pie con el rostro recogido en su hombro. «Todo saldrá bien», susurró la madre. «Tu padre lo arreglará». Elodia no respondió. Se quedó allí, abrazada a su madre, y por primera vez en todo el día de pesadilla, se permitió cerrar los ojos y respirar. Arriba, en su despacho, Ramiro Santillán cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Llamaba a gente que conocía desde hacía décadas, gente que estaba en deuda con él, gente que entendía que cuando Ramiro le pedía un favor, era imposible negarse. Hablaba corto, claro, sin rodeos. Decía el nombre de Hermilo Valdivia, daba direcciones, fechas, cuentas, pedía verificación, bloqueo, cancelación, preguntaba rápido y en voz baja. Al final de la tarde todo estaba listo. El mecanismo se puso en marcha, y Elodia, tumbada en la habitación de invitados, mirando al techo, sabía que mañana su vida cambiaría para siempre, y esta vez a su favor. Elodia pasó el resto de la tarde en su antigua habitación, sentada junto a la ventana y contemplando el jardín cada vez más oscuro. Hacía tiempo que el sol se había puesto y las sombras eran largas, casi negras. No encendió la luz, prefirió la penumbra. Era más fácil pensar en la oscuridad, más fácil digerir todo lo que había sucedido durante el día. Su marido había comprado una casa, para otra mujer. Firmó los papeles, la abrazó, la besó. Todo este tiempo, mientras Elodia le esperaba en casa, le preparaba las cenas, hacía la vista gorda ante su frialdad,
Él estaba construyendo otra vida, con otra. Sacó el móvil, abrió de nuevo la carpeta de fotos. Hojeó cada imagen despacio, con cuidado. Hermilo y aquella chica en la puerta de la casa. El agente inmobiliario con los papeles. Hermilo firmando los papeles. Su mano en el hombro de la chica. La cabeza de ella sobre su pecho. Cada imagen era como una puñalada. Pero Elodia se obligaba a mirar. Tenía que recordar. Necesitaba mantener fresco aquel dolor. No dejar que la debilidad se apoderara de ella. Dorotea entró en la habitación hacia las 9 de la noche, trayendo una bandeja con la cena. Una ensalada ligera, un trozo de pollo y té. La puso en la mesa junto a la ventana. Elodia, cariño, tienes que comer. Gracias, mamá. Elodia se volvió hacia ella y trató de sonreír. La verdad es que no tengo hambre. Al menos toma un té. Por favor. Elodia asintió. Dorotea se quedó un momento mirando a su hija con ansiedad y luego salió en silencio, tapando la puerta. Elodia cogió la taza y bebió un sorbo. El té estaba caliente, con menta y miel, como solía prepararlo su madre cuando Elodia estaba enferma o disgustada. El sabor era familiar, relajante. Terminó el té, pero no tocó la comida. Tenía el estómago revuelto y la idea de comer le daba náuseas. Elodia se levantó y recorrió la habitación. Era igual que en su juventud. El mismo papel pintado de flores, los mismos muebles de madera, la misma vista del jardín desde la ventana. ¿Cuántos años hacía que no vivía aquí? ¿10? ¿12? Había crecido, se había casado, había empezado su propia vida. Y ahora estaba de vuelta, como si el círculo se hubiera cerrado. Abajo, en el estudio de su padre, la luz estaba encendida. Elodia sabía que Ramiro estaba allí, detrás de su enorme escritorio, con el teléfono en la mano, haciendo llamadas, una tras otra, en silencio, metódicamente, sin piedad. Su padre nunca levantaba la voz, nunca amenazaba abiertamente. Se limitaba a hablar y la gente al otro lado de la línea sabía que era imposible negarse. Ramiro tenía contactos forjados durante décadas. Ayudó a funcionarios con problemas, prestó dinero sin intereses, resolvió asuntos delicados. Y ahora había llegado el momento de saldar sus deudas. Elodia se tumbó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente se llenó de imágenes. Hermilo y la chica, la casa con los grandes ventanales, el agente inmobiliario con el expediente. Intentó alejar los pensamientos, pero volvieron como moscas molestas. Finalmente, hacia las 2:30, oyó pasos en el pasillo. Un ligero golpe en la puerta. Elodia, ¿estás despierta? No, papá. Pasa. Ramiro entró y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el sillón junto a la ventana, y Elodia pudo ver el cansancio en su rostro. Las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas. Sus hombros estaban caídos, pero su mirada era firme, decidida. He terminado, dijo simplemente. Elodia se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Qué has hecho exactamente? Ramiro cruzó las manos sobre el regazo, y su voz sonó suave, comercial, como si estuviera hablando de una transacción rutinaria. Lo primero que hice fue llamar a Javier Montes. No lo conoces, pero es el jefe del Departamento de Auditoría Fiscal. Le ayudé hace unos 3 años, cuando tuvo problemas para comprar un piso para su madre. El crédito era escaso, así que hablé con el banco. Me debía una. Le he pedido que haga una inspección sorpresa de todas las tiendas de Hermilo. Los inspectores estarán allí mañana a las 8 de la mañana. Elodia escuchó, sintiendo que algo frío y pesado se instalaba en el fondo de su interior. ¿Y qué encontrarían? Encontrarían lo que siempre encontraban si buscaban bien. Irregularidades en el papeleo, incoherencias en las declaraciones, problemas con las licencias. Todos los empresarios tienen sus pequeños defectos. Normalmente hacen la vista gorda si no quieren indagar. Pero si lo hacen, siempre encontrarán un motivo para las multas y la suspensión de actividades. ¿Cerrarán las tiendas? Sellados hasta que acabe la inspección. Y la inspección puede durar meses. Ramiro guardó silencio un momento. Luego continuó. Entonces llamé a Renato Guzmán. Trabaja en el banco donde Hermilo tiene sus cuentas. Lo conozco desde hace mucho tiempo e invertí en su primer proyecto hace 20 años. Le pedí que congelara todas las cuentas de Hermilo con el pretexto de comprobar si había transacciones sospechosas. ¿Qué tipo de transacciones? Cualquier cosa.
Cuando un banco quiere congelar una cuenta, siempre puede encontrar una razón. Una transferencia grande, una transacción inusual, cualquier cosa. Las cuentas serán congeladas esta noche. Hermilo no podrá retirar un peso por la mañana. Elodia miró a su padre, y los sentimientos en su interior eran contradictorios. Por un lado, satisfacción, casi júbilo. Hermilo tendría su merecido. Por otro, algo parecido al miedo. Su padre había arruinado la vida de otras personas con tanta facilidad. En una palabra, había puesto en juego años de trabajo. Era poder, pero era un poder aterrador. ¿Y la casa?, preguntó en voz baja. ¿La que había comprado para ella? Llamé al juez Arévalo. Él y yo fuimos juntos a la universidad, y yo le había ayudado con asuntos delicados en más de una ocasión. Le pedí que anulara el trato. Encontrará una razón, una infracción del procedimiento, un fallo en el papeleo, un certificado que falta. Siempre hay suficientes formalidades para bloquear un trato si es necesario. Mañana por la noche, la compra será cancelada por el tribunal. La casa volverá al mercado y el depósito que Hermilo pagó se quedará con el vendedor como compensación. ¿Cuánto pagó? Por lo que he podido averiguar, unos 200,000 pesos. Es mucho dinero. Elodia sintió una amarga satisfacción. 200,000. Dinero que podría haber invertido en su vida en común, en su casa, en su futuro. En lugar de eso, lo había regalado por el derecho a follarse a una chica en una mansión nueva. ¿Qué pasaría con su negocio?, se preguntó. ¿Cerraría por completo? No de inmediato, pero la reputación será destruida. Cuando los proveedores se enteren de que las tiendas están precintadas y las cuentas congeladas, empezarán a romper contratos. Nadie quiere tratar con un empresario que tiene problemas con Hacienda y los bancos. Los rumores se extenderán rápidamente. En una semana, todo el mundo sabrá que Hermilo Valdivia tiene graves problemas. En un mes su negocio dejaría de existir. Elodia guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Mañana por la mañana Hermilo se despertará y su mundo se derrumbará. Tiendas precintadas, las cuentas congeladas, le quitarán la casa para su amante. Todo lo que ha construido se derrumbará de la noche a la mañana. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó Ramiro, mirando atentamente a su hija. No, respondió Elodia, con voz firme. Se lo merecía. Entonces descansa, mañana te llamará. Suplicando, suplicando, pidiendo ayuda. Prepárate. Lo estoy. Ramiro se levantó, se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. Eres fuerte, Elodia. Más fuerte de lo que crees. No dejes que te manipule. No lo haré. Su padre se marchó y Elodia se quedó sola. Se recostó en la cama y cerró los ojos. El sueño llegó más rápido, pesado y profundo, sin sueños. La mañana comenzó con la vibración del teléfono. Elodia se despertó bruscamente, como de una sacudida. El sol ya entraba por la ventana, y por el sonido de los pájaros en el jardín, supo que eran cerca de las 8. Cogió el teléfono de la mesilla y encendió la pantalla. El nombre en la pantalla. Hermilo. Elodia se quedó mirando el nombre durante unos segundos, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Sabía lo que estaba a punto de oír. Pánico, súplicas, desesperación. Una parte de ella quería cortar la llamada, no escuchar su patética voz. Pero la otra parte, la que ansiaba verle caer, quería escuchar. Oírle derrumbarse. Pulsó responder. ¿Sí? Elodia. La voz de Hermilo estaba quebrada, casi rota. Elodia, gracias a Dios que respondiste. ¿Dónde estás? Anoche no dormiste en casa. Ayer no pude localizarte. Yo... Estoy en casa de mis padres, respondió Elodia de manera uniforme, sin emoción. Escucha, soy un desastre total. La agencia tributaria ha venido esta mañana, a las 8. Todas las tiendas a la vez, los 3 locales. Dicen que es una auditoría no programada. Encontraron algunas irregularidades en la documentación. No entiendo qué irregularidades. Tengo todo en regla, todo está en regla. Pero sellaron las tiendas. Cerradas, Elodia. Dijeron que el comercio queda suspendido hasta que termine la inspección. Elodia escuchó en silencio, y una fría satisfacción brotó en su interior. Todo iba según el plan de su padre. Eso no es todo, continuó Hermilo, con voz cada vez más histérica. Me acaban de llamar del banco.
Las cuentas están bloqueadas. Todas las cuentas. Tanto las personales como las comerciales. Dicen que son transacciones sospechosas, controles de seguridad. No puedo retirar dinero. No puedo pagar a proveedores. No puedo hacer nada. Y el agente inmobiliario dice que la casa está siendo cancelada. Por los tribunales. ¿Algún tipo de orden de restricción? ¿Algún tipo de problema de papeleo? Estoy perdiendo el depósito, Elodia. 200,000. 200,000 pesos que desaparecen. Se cayó, respirando con dificultad, y Elodia casi pudo verlo de pie en algún lugar de su casa, despeinado, pálido, con el teléfono pegado a la oreja con una mano temblorosa. Elodia, ¿me oyes?, preguntó él cuando ella no respondió. Necesito ayuda. Es urgente. Quizá tu padre conozca a alguien en Hacienda. Tiene contactos en todas partes. Podría hablar bien de ti, solucionarlo. Es algún tipo de malentendido, estoy seguro. Alguien de arriba está tratando de atraparme. Pero si tu padre se involucra, sé lo de tu amante, dijo Elodia en voz baja, interrumpiendo sus palabras. Silencio sepulcral al otro lado, largo, pesado, apremiante. Entonces Hermilo emitió un sonido parecido a una exhalación. ¿Qué? Sé lo de la chica, la casa que le compraste, o mejor dicho, lo intentaste. Elodia, yo... ¿Cómo? Te seguí ayer. Te vi reuniéndote con ella y el agente inmobiliario. Te vi abrazándola. Te vi firmando la escritura de la casa. Tengo fotos, Hermilo. Docenas de fotos. Silencio otra vez. Luego una voz apenas audible. Elodia, escucha. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Fue... fue solo... ¿Traición? Su voz era fría, afilada como una cuchilla. ¿Traición? ¿Una mentira? Elodia, por favor, dame la oportunidad de explicarme. Fue un error, un enorme y estúpido error. Me confundí. No estaba pensando, yo... Y lo que le está pasando a tu negocio, continuó Elodia, sin escuchar sus excusas, es obra de mi padre. Le enseñé las fotos. Se lo conté todo. Y él resolvió el problema a su manera. Silencio. Luego una respiración ronca. ¿Qué... qué has dicho? Me has oído perfectamente. Mi padre llamó a la gente adecuada. Hacienda, el banco, los tribunales. Pidió pequeños favores y esa gente no pudo decir que no. Así que lo que te está pasando ahora es una venganza, Hermilo. Por lo que me hiciste. Elodia, no, se le quebró la voz. No, no podrías. Tu padre no podría. Es ilegal, es un abuso de poder. ¿Quieres hablar de leyes? Elodia sonrió. Tú que me mentiste durante meses, gastaste nuestro dinero en una puta, le compraste una casa. ¿Quieres hablar de lo que es legal y lo que no? Elodia, por favor, estaba a punto de llorar. Deténlo. Detén a tu padre. Lo perderé todo. Mis tiendas, mi dinero, mi reputación. Estaré arruinado. Completamente arruinado. Deberías haber pensado en eso antes. Antes de decidir follarte a una chica de 24 años en una casa nueva. Elodia, te amo. Siempre te he amado solo a ti. Esa chica. Ella no significa nada. Fue un lapsus momentáneo de juicio, estupidez, debilidad. Pero tú, eres mi mujer. Eres lo más importante de mi vida. Deja de mentir, le cortó Elodia. Solo te quieres a ti misma. Siempre te has amado a ti mismo. Por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Romperé toda relación con ella. Haré todo lo que me digas. Solo detén a tu padre. Dile que cancele sus llamadas. Te compensaré, te lo juro. Elodia escuchó sus súplicas, y no había nada en su interior, ni piedad ni duda, solo el frío vacío que él mismo había creado. No vuelvas a llamarme, dijo y pulsó desconectar. El teléfono volvió a vibrar de inmediato. Hermilo. Elodia colgó la llamada. Un segundo después, otra llamada. Volvió a colgarla. Luego otra. Y otra más. Sonaba sin cesar, desesperada, histérica. Cada llamada perdida era como otro golpe, otro recordatorio de que la había perdido para siempre. Elodia se levantó de la cama, dejó la pantalla del teléfono sobre la mesilla de noche y salió de la habitación. Dejó que sonara, dejó que sonara. No quiso contestar. Abajo, su madre ya estaba preparando el desayuno.
Ramiro estaba sentado a la mesa con un periódico y una taza de café. Tranquilo, sereno. Levantó la vista cuando entró Elodia. ¿Había llamado? Sí. Elodia se sentó enfrente. Está aterrorizado. Dijo que las tiendas fueron selladas, las cuentas congeladas, el trato de la casa cancelado. Así que todo va según lo planeado. Me rogó que te detuviera. Me rogó que lo perdonara. Dijo que me amaba. ¿Y qué le dijiste? Que debería haberlo pensado antes. Y que no volviera a llamar. Ramiro asintió con aprobación. Me alegro por ti. No caigas en sus manipulaciones. Ahora mismo dirá cualquier cosa para que vuelvas y le ayudes. Pero en cuanto consiga lo que necesita, todo volverá a ser como antes. Elodia sabía que su padre tenía razón. Hermilo podía ser encantador cuando lo necesitaba. Podía decir las palabras correctas, fingir remordimiento. Pero era solo una máscara. Debajo estaba siempre el mismo hombre egoísta y engañoso. Dorotea trajo un plato de tortilla y tostadas y lo puso delante de Elodia. Come, cariño. Necesitas fuerzas. Elodia cogió el tenedor, aunque seguía sin tener apetito, pero se obligó a comer unos bocados, regados con café caliente. Tenía que aguantar. Aún quedaba mucho por delante. Después del desayuno, Elodia volvió a su habitación y cogió el teléfono. 32 llamadas perdidas de Hermilo. 20 mensajes. Abrió la correspondencia y empezó a leer. Los mensajes se sucedían, cada vez más desesperados. Elodia, por favor, responde. Necesito hablar contigo. Es un malentendido. Puedo explicártelo todo. Por favor, detén a tu padre. Voy a perderlo todo. Me van a destruir. Elodia, te quiero. Por favor, perdóname. He sido una tonta. Dame una oportunidad para arreglar las cosas. Te lo suplico de rodillas. Elodia, por favor. No lo superaré. Ayúdame. Respóndeme solo una vez. Leía, y con cada línea crecía el desprecio en su interior. Estas palabras no significaban nada. Eran solo intentos de salvarse a sí misma, su negocio, su vida. Ni amor ni remordimiento. Solo miedo. Elodia borró todos los mensajes, abrió la configuración y bloqueó el número de Hermilo. Se acabó. No más llamadas, no más mensajes. Él no volvería a localizarla. Pasó el resto del día en el jardín con su madre. Caminaron por los senderos. Su madre le enseñó las nuevas rosas que había plantado el mes pasado. Le habló de sus planes para el otoño. Elodia escuchaba sin entusiasmo, pero la presencia de su madre era tranquilizadora. Aquí, en este jardín, el mundo parecía sencillo y claro. Por la tarde, mientras tomaban el té en el porche, Ramiro salió a su encuentro. Tenía el teléfono en la mano y parecía contento. Me acaba de llamar Javier de Hacienda, dijo sentándose en su silla. Una inspección de las tiendas de Hermilo confirmó múltiples infracciones. Las tiendas están oficialmente cerradas hasta que se corrijan las deficiencias, lo cual, dado el bloqueo de las cuentas, es imposible. ¿Y el banco?, preguntó Elodia. Las cuentas permanecerán congeladas durante al menos un mes mientras se realiza la auditoría. Durante ese tiempo todos los proveedores cancelarán los contratos. Los acreedores empezarán a exigir el pago de las deudas. Hermilo no podrá pagar y empezará una reacción en cadena. ¿Y la casa? El acuerdo fue cancelado por el tribunal esta tarde. El depósito no es reembolsable. Ramiro dio un sorbo a su té. Tu marido está arruinado, Elodia. Completamente. Ella asintió en silencio. En su interior había una extraña sensación, no de triunfo ni de alegría, más bien de finalidad, como si por fin se hubiera cerrado un largo y angustioso capítulo. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Lo siguiente es terminar definitivamente. Mañana por la mañana tú y yo iremos a tu casa. Lo desalojaremos. Elodia miró a su padre. ¿Desalojarlo? La casa se compró con mi dinero cuando os casasteis. Técnicamente pertenece a la familia Santillán. Tengo todos los documentos que lo demuestran. Hermilo vivía allí a mi merced. Pero ese favor ya se acabó. ¿Quieres que te acompañe? Sí. Tienes que ver el final. Tienes que mirarlo a los ojos y demostrarle que eres más fuerte que él ya no significa nada. Elodia lo pensó. Una parte de ella quería evitar esta escena, quedarse aquí, en la seguridad de la casa de sus padres. Pero la otra parte, la que ansiaba justicia, quería estar allí.
Quería verlo caer para siempre. De acuerdo, dijo, y su voz era firme. Iré. Luego descansa un poco. Mañana será un día duro. Elodia subió a su habitación. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. Mañana todo terminaría. Mañana vería la cara de Hermilo cuando perdiera lo último que le quedaba. Y entonces esta historia terminaría para siempre. Se durmió profundamente y esta vez no soñó. La mañana era fresca, aunque el sol ya había salido por el horizonte. Elodia se despertó temprano, antes de las 7, aunque la noche anterior se había acostado tarde. El sueño fue agitado, lleno de imágenes fragmentadas. La casa, Hermilo en su regazo, habitaciones vacías. Se levantó, se duchó, intentando eliminar los restos de ansiedad, y se vistió. Eligió un estricto pantalón negro, una blusa blanca y zapatos de tacón bajo. Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida, sombras bajo los ojos, pero la mirada firme. Esta noche sería el final de todo. Cuando bajó las escaleras, vio a su padre sentado a la mesa con una taza de café. Ramiro iba vestido con un traje oscuro, el pelo bien peinado hacia atrás, el rostro tranquilo y sereno. Parecía que iba a una reunión rutinaria de negocios, no a echar a su yerno de casa. «Buenos días», dijo al entrar Elodia. «¿Has dormido bien?» «No mucho», admitió ella sirviéndose café de la cafetera. «Pero no pasa nada. Es un día largo. ¿Seguro que quieres irte?» Elodia se sentó frente a su padre con las manos alrededor de la taza. El café estaba caliente y le quemaba los dedos, pero la sensación la ayudó a concentrarse. «Estoy segura. Quiero que termine. Quiero que se dé cuenta de que no soy la clase de mujer a la que se puede traicionar impunemente». Ramiro asintió con aprobación. «Entonces nos iremos dentro de media hora. Ya he llamado a los guardias. Nos estarán esperando en el coche». Elodia se terminó el café y se comió la tostada con mantequilla, aunque le costó comerla. Tenía el estómago hecho un nudo, pero se obligó a comer. Necesitaba fuerzas. Dorotea entró en la cocina, ya vestida, con cara de preocupación. «Elodia, cariño, quizá no deberíamos. Deja que tu padre se ocupe de esto. ¿Por qué tienes que vigilar esto?» «Mamá, tengo que hacerlo», contestó Elodia, levantándose de la mesa. «Tengo que cerrar este capítulo de mi vida. Por completo». Dorotea suspiró, pero no discutió. Abrazó a su hija y le besó la mejilla. «Entonces sé fuerte, lo superarás. Sé que lo harás». Elodia cogió el bolso, comprobó que el móvil estaba cargado y salió. El todoterreno negro de su padre estaba aparcado en la puerta, con dos guardias de pie junto a él, los mismos hombres de ayer. Uno de ellos, alto y ancho, con cara de piedra tallada, abrió la puerta cuando Elodia se acercó. Ella subió al asiento trasero, Ramiro se sentó a su lado y los guardias ocuparon los asientos delanteros. El coche arrancó, salió por detrás de las puertas de la mansión y se dirigió hacia el centro de la ciudad. El trayecto duró unos 20 minutos. Condujeron en silencio, con la radio sonando suavemente. Elodia miró por la ventanilla las calles, las casas y la gente en sus quehaceres. El mundo seguía, pasara lo que pasara, y ella iba a arruinarle la vida a alguien. No, se corrigió Elodia. No a arruinársela, se la había arruinado él mismo. Ella solo quería ponerle fin. Cuando llegaron a la casa que había sido su nido familiar, Elodia sintió un extraño distanciamiento, como si contemplara un lugar ajeno. Una casa de 2 plantas con paredes blancas, un pequeño patio, un garaje. Habían vivido aquí 4 años. Habían planeado criar a sus hijos, envejecer juntos. Ahora esos planes parecían una burla. El coche de Hermilo estaba aparcado en la entrada, el sedán plateado que tanto le gustaba. Así que estaba en casa. Ramiro salió primero, se enderezó y se ajustó la chaqueta. Los guardias salieron a continuación, y Elodia en último lugar. Se acercaron a la puerta principal. Eran cerca de las 8 de la mañana, y la casa estaba en silencio. Ramiro levantó la mano y llamó a la puerta. Fuerte, insistente, 3 veces. Pasó un minuto, luego otro. Nadie respondió. Ramiro volvió a llamar, esta vez aún más fuerte. «Hermilo, abre». De dentro venían pasos lentos, vacilantes. Entonces la puerta se abrió y Hermilo apareció en el umbral. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados. Solo llevaba los pantalones, nada más.
Era evidente que acababa de despertarse o que no se había acostado. Elodia lo vio y sintió una extraña mezcla de desprecio y lástima. ¿Era este hombre patético su marido? Hermilo miró a Ramiro, luego a Elodia, y su rostro se contorsionó. ¿Qué hacéis aquí? Su voz era ronca, quebrada. Elodia, te llamé 100 veces. ¿Por qué no has contestado? Aléjate de la puerta, dijo Ramiro con frialdad. Tenemos que entrar. Esta es mi casa. No puedes. Uno de los guardias se adelantó y empujó la puerta. Hermilo retrocedió, casi tropezando. Ramiro entró primero, seguido de Elodia y los guardias. Dentro olía a aire viciado, platos sin lavar y alcohol. Había botellas de cerveza vacías sobre la mesa del salón, ropa en el sofá y envoltorios de comida para llevar en el suelo. La casa se había convertido en un vertedero en apenas un par de días. ¿Qué está pasando aquí? Hermilo estaba de pie en medio del salón, abrazado a sí mismo, temblando. No de frío, no de miedo. Elodia, explícamelo. ¿Por qué está aquí tu padre? ¿Por qué los guardias? Ramiro se volvió hacia él y su voz sonó como una sentencia. Esta casa pertenece a la familia Santillán. La compraron con mi dinero cuando Elodia y tú os casasteis. La registré como regalo de bodas, pero la propiedad siempre ha sido mía. Tengo todos los papeles, todas las pruebas. Has vivido aquí a mi merced, Hermilo. Pero ahora ese favor se acabó. Hermilo lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. No puedes. Es ilegal. Es perfectamente legal. La casa es mía. Y quiero que te vayas. ¿Y ahora? ¿Pero a dónde voy a ir? No tengo dinero, ni negocio, nada. Me lo has quitado todo. Ese es tu problema, le cortó Ramiro. Deberías haberlo pensado antes de decidir engañar a mi hija. Hermilo se volvió hacia Elodia y había pánico, desesperación en sus ojos. Elodia, por favor, díselo. Dile que es demasiado. Sé que estás enfadada, pero esto es cruel. Me quedaré en la calle. Ni siquiera tengo ropa, dinero. Elodia se quedó callada, mirándole con frialdad. No había nada en su interior, ni piedad ni compasión, solo el vacío que él mismo había creado. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas, dijo tajante. Después los guardias te sacarán fuera, con o sin tus cosas. Ramiro asintió a los guardias y estos se dirigieron hacia las escaleras que conducían al dormitorio. Hermilo corrió tras ellos. «¡Esperad! ¡No pueden llevarse mis cosas!» Pero los guardias no le hicieron caso. Subieron y en un minuto se oyeron ruidos. Armarios que se abrían, ropa que se movía. Hermilo se quedó de pie junto a las escaleras, mirando hacia arriba con impotencia, y luego se volvió hacia Elodia. «Elodia, por favor, sé que me equivoqué, sé que lo he estropeado todo, pero dame una oportunidad, solo una oportunidad. Cambiaré. Te demostraré que soy digno de tu perdón». Ella le miró a ese hombre casi desnudo y tembloroso que suplicaba clemencia. Y por primera vez en mucho tiempo vio a su verdadero yo, no al hombre de negocios de éxito, no al hombre seguro de sí mismo, sino al mentiroso débil y cobarde atrapado por su propia codicia. «No eres digno de perdón», dijo en voz baja. «Me has traicionado, desperdiciaste mis sentimientos, mi tiempo, mi amor en mentiras. Le compraste una casa a otra mujer mientras yo te esperaba en casa. No mereces una segunda oportunidad ni compasión». Elodia. Se le quebró la voz. «Te quiero. Siempre te he querido. Esa chica no fue nada. Solo una estupidez, un momento de debilidad». «No te atrevas a hablarme de amor», le cortó Elodia, con acero en la voz. «No sabes lo que es. Solo te amas a ti mismo». Los guardias bajaron cargados con 2 grandes bolsas de pertenencias. Las llevaron fuera y volvieron a por las otras. Hermilo lo observó, con lágrimas en los ojos. «Por favor», susurró. «No lo hagáis». «Es demasiado tarde», respondió Elodia. Los guardias habían terminado de empaquetar. Ahora había 4 bolsas fuera, todo lo que quedaba de la vida de Hermilo. Ramiro hizo un gesto con la cabeza a uno de los guardias y éste se acercó a Hermilo, cogiéndolo bajo el brazo. «Vamos», dijo el guardia. «No». Hermilo se soltó, cayendo de rodillas en medio de la sala. «No, por favor». Se arrastró hasta Elodia de rodillas, y la imagen fue tan patética que hasta los guardias se quedaron helados por un momento. Hermilo se arrastró hasta ella, la agarró de los pies y apretó la frente contra sus zapatos. «Elodia, te lo ruego.
Perdóname. Haré lo que sea, cualquier cosa, pero no me abandones. No me dejes sola. Elodia lo miró, su espalda temblorosa, las manos que se aferraban a sus piernas. Algo se movió en su interior, no compasión, sino aprensión. Aquel hombre era su marido. Había compartido la cama con él, había planeado un futuro con él, y ahora yacía a sus pies como un perro apaleado. ¿Quieres que te perdone?, le preguntó fríamente. Sí, sí, por favor. ¿Quieres demostrarme que lo sientes? Sí, cualquier cosa. Elodia se quedó un momento en silencio, mirándolo. Luego dijo con voz uniforme, casi indiferente. Entonces bésame los zapatos. Hermilo se quedó helado. Levantó la cabeza y la miró, y había incomprensión en sus ojos. ¿Qué? Bésame los zapatos. Si de verdad lo sientes, si de verdad quieres mi perdón, besa. Ramiro se apartó, observando, y Elodia vio que lo aprobaba. Era el golpe final, la humillación definitiva. Hermilo vaciló, con el rostro crispado y las lágrimas cayendo al suelo. Luego se inclinó lentamente y besó el cuero del zapato. Una vez, luego un segundo. Los labios le temblaban, las lágrimas le corrían por las mejillas. El cuerpo le temblaba de sollozos. Elodia lo miró y no sintió nada. Ni triunfo, ni satisfacción. Solo vacío. Este hombre estaba acabado. Basta, dijo dando un paso atrás. Ahora vete. Hermilo levantó la cabeza y había esperanza en sus ojos. ¿Me perdonarás? No. La esperanza se desvaneció, sustituida por la desesperación. Pero hice lo que dijiste, me humillé. Sí, te humillaste. Pero eso no cambia nada. Elodia se puso en cuclillas para mirarle directamente a los ojos. Eres un hombre patético, patético, Hermilo. Me traicionaste, me mentiste, me engañaste. Compraste una casa para tu amante con el dinero que te dio mi padre. Escupiste en la cara de todos los que te ayudaron. Y ahora estás recibiendo lo que te mereces. Elodia, no vas a conseguir nada. Ni perdón, ni dinero, ni negocios. Nada. Estarás sola, sin recursos, sin futuro. Y eso es justo. Hermilo intentó agarrarla del brazo, pero Elodia se levantó bruscamente, retrocediendo. Al instante los guardias estaban a su lado, agarrando a Hermilo por debajo de los brazos y poniéndolo en pie. Intentó soltarse, gritando, pero lo sujetaron con fuerza. «Lleváoslo», ordenó Ramiro. Los guardias arrastraron a Hermilo hacia la salida. Luchó, se agarró al marco de la puerta, gritó el nombre de Elodia, pero lo arrastraron fuera. Descalzo, casi desnudo, con lágrimas en la cara. Lo arrastraron fuera de la puerta y lo empujaron. Hermilo cayó a la acera, se levantó a cuatro patas y se sentó con las rodillas en el pecho. Elodia le siguió, se detuvo ante la verja y le miró. Estaba sentado en la fría acera, temblando, con los brazos envueltos en sí mismo. A su alrededor, las bolsas con sus pertenencias yacían en el suelo. Algunos transeúntes ralentizaron sus pasos, observando la escena con curiosidad, pero nadie se acercó. «¡Elodia!», gritó tendiéndole la mano. «¡No me dejes!». Se volvió en silencio y caminó de nuevo hacia la casa. Ramiro ya estaba junto al coche, esperándola. Los guardias cerraron la verja y Hermilo se quedó fuera, solo, en la calle. Elodia subió al coche y Ramiro se sentó a su lado. El conductor arrancó el motor. Lo último que vio Elodia al mirar por la ventanilla trasera fue la figura de Hermilo sentado en la acera, pequeño y patético. El coche arrancó y él desapareció de la vista. Volvieron a la mansión en silencio. Elodia miró por la ventanilla, pero no vio nada. En su interior había una extraña mezcla de alivio y desolación. Todo había terminado. Hermilo había salido de su vida como si fuera basura. Nunca más volvería a molestarla. Nunca más mentiría. Nunca más la traicionaría. Porque se había ido. Cuando llegaron a casa, Dorotea los recibió en la puerta. Miró a su hija a la cara y la abrazó. «Se acabó», susurró. «Todo ha terminado». «Sí», respondió Elodia en voz baja. «Se acabó». Atravesó la casa, subió a su habitación y se tumbó en la cama. Sentía el cuerpo pesado, como si le hubieran echado plomo. Elodia cerró los ojos y se relajó por primera vez en muchos días. Ya no había miedo, ni dudas, ni sufrimiento. Todo estaba resuelto. Se había pasado página. Y en algún lugar del otro lado de la ciudad, Hermilo Valdivia se sentó en la fría acera,
descalzo y casi sin ropa, rodeado de bolsas con sus pertenencias, y lloró. Los transeúntes lo evitaban, no querían meterse en problemas ajenos. El sol subía cada vez más y el día prometía ser caluroso. Pero para Hermilo era el día más frío de su vida. Lo había perdido todo: su mujer, su casa, su negocio, su dinero, su dignidad. Lo único que le quedaba era él mismo, desnudo y destrozado, a las puertas de lo desconocido. La venganza estaba servida.